Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tengo un vídeo que, bueno, digamos que va a levantar polvareda. Y no estoy exagerando porque el tema que vamos a tratar hoy es bomba. De esas que explotan y dejan todo patas arriba. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja más querida de la televisión turca y del mundo. Aquellos que nos hicieron soñar con su química en Love is in the Air. Y el título lo dice todo, ruptura definitiva. Rumores bomba que te dejarán en shock. Así que si te gusta el chismecito del bueno, si eres de los que se enganchan a las noticias de las celebrities, si te interesa saber qué pasa con tus parejas favoritas de la pantalla, este es el vídeo para ti. Prepara las palomitas, siéntate cómodo porque te voy a contar absolutamente todo lo que sabemos sobre la supuesta ruptura definitiva de Hande y Kerem. Prepárense porque esto va a estar movidito. Antes de que empecemos y como siempre, quiero recordarles que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Es gratis. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre te mantendré al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento y especialmente de Turquía. Y por supuesto, déjame un like si te gusta mi contenido, me ayuda muchísimo. Y ahora sí. Empecemos con el chisme. Bien, para ponerlos en contexto, hablemos un poco de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande es una de las actrices más populares de Turquía. Guapísima, talentosa, con un carisma que enamora a cualquiera. Y Kerem, por su parte, es un actor de gran renombre con una trayectoria impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. Y la química, la química. Era palpable. Se miraban, se tocaban, se reían. Todo el mundo sabía que algo estaba pasando. Y efectivamente los rumores de romance no tardaron en surgir. Pero antes de entrar en los detalles jugosos, es crucial entender la magnitud del fenómeno Hande y Kerem. Love is in the Air no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, su amor prohibido, sus malentendidos y su química electrizante, cautivó a audiencias de todo el mundo. Y Hande y Kerem con sus interpretaciones, fueron el corazón y el alma de ese fenómeno. Sus personajes se convirtieron en sinónimo de amor y romance para millones de personas. La serie no solo les dio fama, sino que también los unió en la vida real. Y cuando las cámaras se apagaban, el romance entre ellos parecía encenderse aún más. Primero negaciones, declaraciones de somos solo amigos, nos llevamos muy bien, lo típico. Pero después, boom. Fotos juntos, tomados de la mano, besos en público, escapadas románticas. Confirmado. Hande y Kerem eran pareja. Y no una pareja cualquiera, una de las más queridas y comentadas del momento. La confirmación de su relación fue un acontecimiento. Las redes sociales explotaron, los fans celebraron y los medios de comunicación se volcaron en cubrir cada detalle de su romance. Cada foto, cada declaración, cada gesto entre ellos era analizado y comentado. Se convirtieron en la pareja de moda, el sueño de todos aquellos que creían en el amor verdadero. La gente los adoraba. Su relación parecía perfecta. Compartían momentos en las redes sociales, se dedicaban mensajes de amor, se apoyaban en sus proyectos profesionales. Eran la envidia de todos. Y todos soñábamos con un final feliz, con una boda de cuento de hadas, con hijos. Ya saben. El cliché del amor perfecto. Su relación fue un escaparate de momentos idílicos, viajes románticos a lugares exóticos, cenas a la luz de las velas, muestras públicas de cariño y apoyo incondicional en sus carreras profesionales. Sus redes sociales eran un reflejo de su felicidad, un constante recordatorio de lo que parecía ser un amor perfecto. La imagen que proyectaban era la de una pareja unida, cómplice y enamorada. Pero como en toda historia de amor, siempre hay un pero. Y en este caso el pero fue la ruptura. Oficialmente nunca confirmaron abiertamente la ruptura. Ni Hande ni Kerem. Simplemente dejaron de aparecer juntos, dejaron de subir fotos, dejaron de dedicarse mensajes. Y el silencio a veces es la confirmación más dolorosa. El silencio fue el primer indicio de la tormenta. Las interacciones en las redes sociales se volvieron escasas,
las fotos juntos desaparecieron y los mensajes de amor cesaron. La ausencia de señales fue en sí misma una declaración. El vacío que dejaron en sus perfiles sociales fue llenado rápidamente por la especulación y la incertidumbre. Los rumores empezaron a circular. Se hablaba de crisis, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Y ahí es donde entra el rumor bomba que les prometí. El primer rumor fuerte y que realmente encendió las alarmas de los fans fue sobre una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Sí, como lo escuchan. Se dijo que Kerem había estado coqueteando con otra actriz durante el rodaje de un proyecto. Incluso se habló de mensajes privados, de encuentros a escondidas. Todo muy turbio. Este rumor, por supuesto, nunca fue confirmado oficialmente. Pero la especulación creció como la espuma. Y muchos empezaron a creerlo, viendo la frialdad con la que Kerem y Hande se trataban después de los rumores. La gente al verlos sentía que algo no estaba bien. Que la chispa se había apagado. Este rumor de infidelidad, alimentado por fuentes anónimas y medios sensacionalistas, sacudió los cimientos de su relación idealizada. La idea de que Kerem hubiera traicionado la confianza de Hande y la de sus fans fue un golpe duro. Las sospechas se extendieron como la pólvora, y la supuesta frialdad entre ellos en eventos públicos y apariciones en medios solo alimentó la especulación. Otra de las teorías, y que también tuvo mucha fuerza, fue sobre las diferencias profesionales y personales entre ellos. Se decía que Hande en ese momento estaba enfocada en su carrera, en crecer como actriz, en aceptar nuevos proyectos, y que Kerem, por el contrario, quería algo más estable, una relación más tradicional. La incompatibilidad de sus agendas, sus ambiciones y sus prioridades también se convirtieron en un factor importante en la especulación sobre la ruptura. Hande, en plena ascensión profesional, parecía estar más enfocada en su crecimiento como actriz, mientras que Kerem, con una carrera ya consolidada, podría haber buscado una estabilidad diferente. También se rumoreó que las familias de ambos, en especial la familia de Hande, no estaban de acuerdo con la relación. Ya saben cómo son las familias en Turquía. Muy apegadas, muy protectoras. Y si la familia no está de acuerdo, la cosa se complica. La influencia de las familias es un aspecto crucial en la cultura turca, y los rumores sobre la desaprobación familiar añadieron más leña al fuego. Se especuló que la familia de Hande, conocida por su fuerte arraigo en sus tradiciones, podría haber tenido reservas sobre la relación, lo que habría generado tensiones en la pareja. Y aquí viene el ruptura definitiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo han confirmado, la separación parece ser definitiva. Ambos han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos, ha cambiado de look, se ha mostrado más feliz y radiante que nunca. Kerem, por su parte, también ha estado enfocado en su carrera, ha viajado, ha conocido gente nueva. La ausencia de una confirmación oficial no hizo sino reforzar la idea de una ruptura definitiva. Los cambios en la vida de ambos, sus nuevos proyectos, sus viajes y sus amistades, indicaban que habían seguido caminos separados. La falta de interacciones en las redes sociales, y sus propias declaraciones, sugerían que estaban enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Y ahora, la bomba. ¿Están listos? En los últimos meses han surgido nuevos rumores, que han sacudido a la opinión pública. Algunos medios turcos, que son muy dados a los chismes, han asegurado que Hande ya tiene un nuevo amor. Y no es cualquier hombre. Se habla de un empresario muy famoso con mucho dinero y un poder considerable. Un hombre maduro que le daría estabilidad y seguridad. La supuesta nueva relación de Hande con un empresario adinerado y poderoso, que se rumorea que le ofrece estabilidad y seguridad, ha generado una gran expectación y debate. La figura de un hombre maduro y exitoso contrasta con la imagen de Kerem, lo que ha alimentado la especulación y el interés del público. Este rumor, por supuesto, también ha sido desmentido por Hande y su entorno. Pero, la persistencia de los medios y las fuentes cercanas, que siempre aparecen en estos casos, hacen que la especulación siga creciendo. ¿Será cierto? Hande ha encontrado un nuevo amor. Un amor más estable. Un amor que le dé lo que no le dio Kerem. La negación de Hande y su equipo no ha hecho más que intensificar la curiosidad y el interés. La persistencia de los medios y las fuentes cercanas han mantenido viva la especulación.
La posibilidad de un nuevo amor para Ande que le proporcione estabilidad y una nueva perspectiva, ha capturado la atención del público y ha mantenido viva la llama del chisme. Y por el lado de Kerem, también hay rumores. Se dice que está saliendo con otra actriz, pero esta vez, la relación es mucho más discreta. No hay fotos, no hay declaraciones. Todo muy secreto. Quizás después de la tormenta mediática, Kerem ha aprendido la lección y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Los rumores sobre una nueva relación discreta por parte de Kerem, que se aleja de la exposición mediática y busca la privacidad, contrastan con la intensidad de su relación con Ande. La posibilidad de que Kerem haya aprendido de la experiencia y valore la intimidad personal ha despertado la curiosidad y el interés del público. Y esto, amigos míos, es lo que les puedo contar sobre la supuesta ruptura definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia de amor que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos mantuvo pegados a la pantalla, y que, lamentablemente, parece haber llegado a su fin. La historia de Hande y Kerem, una vez idealizada, ahora se presenta como un capítulo cerrado. La ruptura, ya sea definitiva o no, ha dejado una huella en sus seguidores, que ahora se enfrentan a la especulación y a la incertidumbre. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de esta ruptura? ¿Fueron los rumores de infidelidad? ¿Las diferencias profesionales? ¿Las familias? ¿O simplemente el amor se acabó? La verdad probablemente nunca la sabremos. Solo ellos saben lo que pasó realmente. Y quizás con el tiempo decidan contarlo. O quizás prefieran mantenerlo en secreto y seguir adelante con sus vidas. La incertidumbre sobre las verdaderas razones de la ruptura es el punto central. La falta de una declaración oficial deja espacio para la especulación y la fantasía. Los fans y el público en general anhelan saber la verdad, pero la realidad de lo sucedido podría permanecer en secreto. Lo que sí es cierto es que ambos son dos grandes profesionales, con mucho talento y con un futuro brillante por delante. Les deseamos lo mejor y esperamos que encuentren la felicidad, tanto en lo personal como en lo profesional. Independientemente de los rumores y la especulación, el futuro de Hande y Kerem es prometedor. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo, y se espera que continúen cosechando éxitos en sus carreras. Les deseamos lo mejor en sus proyectos futuros y en sus vidas personales. Y hablando de futuro, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la ruptura es definitiva? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es la verdad detrás de todos estos rumores? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos. Quiero saber qué piensan. La interacción con la audiencia es crucial. Sus opiniones y perspectivas son valiosas y su participación es importante para el desarrollo del canal. La discusión y el intercambio de ideas son el núcleo de la comunidad de fans. Y ahora, para resumir un poco los puntos principales de este vídeo, hemos hablado de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su encuentro en Love is in the Air hasta el éxito de su relación. Los rumores de ruptura, la frialdad que se percibía entre ellos, la falta de interacciones en redes sociales. Las posibles causas de la ruptura, infidelidad, diferencias profesionales, la influencia de las familias. Los rumores actuales, un nuevo amor para Hande, una nueva relación secreta para Kerem. El futuro de Hande y Kerem, deseándoles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. La recapitulación de los puntos clave es esencial para consolidar la información y facilitar la comprensión. Los temas clave del vídeo se resumen de manera clara y concisa. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que a muchos les gusta este tipo de contenido y me gusta saber que puedo entregarles información de valor. El agradecimiento a la audiencia es fundamental. Su apoyo y participación son el motor del canal. El creador expresa su gratitud por su tiempo y atención. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por tomarse el tiempo de escucharme, por compartir sus opiniones. Ustedes son lo más importante de este canal. Gracias por su apoyo. El agradecimiento a la audiencia es fundamental. Su apoyo y participación son el motor del canal. El creador expresa su gratitud por su tiempo y atención. Y antes de que se vayan, no se olviden de dejar un like. Me ayudaría muchísimo, de verdad.
Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Hande y Kerem, con todos los que les guste el chismecito turco. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí los espero siempre con las últimas novedades y con mucho cariño. El cierre del vídeo incluye recordatorios importantes: dejar un like, compartir el contenido, suscribirse al canal y activar las notificaciones. La llamada a la acción motiva a la audiencia a interactuar y apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor, aunque a veces termine en ruptura.